Le damos una mirada entonces al trabajo práctico número 8, que tiene que ver con muestreo y serie y transformada de Fourier en tiempo discreto. La primera parte del práctico tiene que ver con muestreo, que van a ver que es dentro de todo sencillo el concepto y es bastante conceptual, así que los ejercicios que vamos a ver acá son más bien ejercicios para poder identificar qué es lo que sucede cuando se hace el muestreo de una señal. Y ya vamos a hablar un poquito más también de lo que es el muestreo. Bueno, tenemos una serie de ejercicios, ahí vamos a ver si resolvemos alguno y después tenemos más al final del trabajo práctico una sección con 2 ejercicios nada más que está dedicada a la serie de Fourier para señales en tiempo discreto y otra partecita más del práctico que está dedicada a transformada de Fourier para señales en tiempo discreto. En herramientas teóricas, como siempre, nosotros les dejamos lo que es más importante a nivel conceptual para resolver las guías de trabajos prácticos. Tenemos una primera parte que habla de lo del teorema del muestreo, que yo me atrevo a decir que es lo más importante de este trabajo práctico, ¿sí? Este teorema de muestreo. Lo vamos a estar viendo mientras resolvamos los ejercicios, así que enseguida se los voy a mencionar. Se presenta también una llamada frecuencia digital que tiene que ver con los espectros para las señales de tiempo discreto, es decir, serían las gráficas de la transformada de Fourier para señales de tiempo discreto, que como ya hemos visto, los espectros son gráficas en función de la frecuencia. Cuando se hace el proceso de discretización, de muestreo y discretización de una señal, es útil representar las gráficas haciendo una modificación en el eje de frecuencias, ya lo vamos a ver enseguida, y aparece este concepto de frecuencia digital. Después, acá se les deja la expresión, las expresiones relacionadas a serie de Fourier de tiempo discreto, serie de Fourier para señales de tiempo discreto, y finalmente la transformada de Fourier para señales de tiempo discreto, ¿sí? Transformada de Fourier de tiempo discreto. Van a ver que dentro de todo son sencillas estas aplicaciones de serie transformada de Fourier para señales de tiempo discreto. Bueno, y después tenemos las soluciones a los ejercicios. Como siempre les dejamos algunos ejercicios resueltos para que ustedes los tengan de modelo y puedan ir resolviendo el práctico. Bien, veamos. Bien, vamos a ver rápidamente también como una pequeña introducción de este concepto de muestreo para poder empezar a trabajar en los ejercicios del práctico. Vamos a hacer primero una gráfica. A ver. Ahí está. Esto sería una cosa así. Supongamos que tenemos una señal de forma arbitraria, ¿sí? Voy a hacer una cosa así, como que esto sube, después baja, vuelve a subir y vuelve a bajar. Ahí está. Supongamos que esa es una señal del tiempo, tiempo t, y una señal, no sé, llamémosle x de t. Esta es una señal de tiempo continuo. Supongamos, por ejemplo, una voz que está llegando a un micrófono, el micrófono convierte esa voz a una señal eléctrica que va por los cables y esa señal es una señal de tiempo continuo, ¿sí? Una señal analógica, como se le suele llamar también. Para poder procesar esa señal, por ejemplo, en un software, en una computadora, es necesario transformar esa señal a
una representación numérica, porque la computadora almacena números, ¿sí? Es distinto, por ejemplo, a una grabación Profe, se le está volviendo a analógica. cortar. ¿Se cortó de nuevo? Avísenme si me escuchan. Hola, hola, ¿me escuchan? Entonces les decía que la señal de tiempo continuo se tiene que transformar en una secuencia numérica, en una secuencia de números, es decir, en una señal discreta, para poder ser almacenada en una computadora, en una memoria digital, porque las computadoras almacenan números. Es distinto, por ejemplo, a lo que eran, no sé, los discos de pasta que almacenaban la información de forma analógica, ¿sí? O sea que quedaba una réplica análoga a la señal de tiempo continuo que después se reproducía cuando la punta del disco pasaba por el disco justamente y se iba moviendo de una forma que replicaba el movimiento de la señal que había sido grabada y se volvía a reproducir. Eso era una grabación totalmente analógica. En el caso de las grabaciones actuales, que se trabaja más que nada con computadora, es necesario hacer este proceso de discretización y digitalización de las señales. Entonces, el primer paso para poder hacer eso es tomar muestras de esta señal, y es esto lo que tiene que ver con este concepto que vamos a estar hablando mucho ahora, que es el muestreo. Así se le llama a este proceso de tomar muestras de una señal para poder discretizar esa señal. ¿Y en qué consiste este muestreo? Bueno, tal cual como les digo, en tomar muestras. Y esas muestras se toman a un cierto intervalo de muestreo que se llama, que se representa como delta T, que me dice básicamente cada cuántos segundos o fracción de segundo vamos a estar tomando una muestra. Sí, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero saber cuánto vale la señal cada vez que pasa un segundo. Entonces, por cada segundo yo tengo que ver cuánto vale la señal de tiempo continuo. Entonces, supongamos que para t igual 0, yo empiezo acá, en t igual 0 tomo una muestra y la señal toma este valor negativo. Entonces, voy a poner acá abajo esa muestra que tiene una amplitud, qué sé yo, de menos algo, ¿sí? Un valor negativo. Después tomo otra muestra, supongamos que justo cae acá, ¿sí? Pasó un delta t, entonces tengo otra muestra acá. Entonces tengo acá la siguiente muestra. Después pasó otro delta t y tomo otra muestra. Otro delta t y tomo otra muestra. Otro delta t, tomo otra muestra. Otro delta t, otra muestra. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces voy reconstruyendo una señal que, como ven acá abajo, empezaría a parecerse a las señales que hemos estado viendo de tiempo discreto, ¿sí? O sea que podríamos decir que acá tenemos un eje n y acá tenemos la x de n. Hay otras cosas de por medio, ¿sí? No es que esto se hace automáticamente, que se hace el muestreo y ya pasamos de la x de t a la x de n, ¿sí? Pero acá por lo menos esto conceptualmente yo quiero que quede representado. Y podríamos haber tomado muestras también para valores negativos, como para hacer un poco más completa la señal, y tendríamos estas muestras así. Sí, ahí está. Otra muestra y otra muestra. Y esto viene de más allá. Bien, entonces cada una de estas muestras está separada a un cierto intervalo de muestreo, que es el intervalo de muestreo delta t. Es decir, si era un segundo, cada una de estas muestras va a estar separada cada un segundo. Si era, por ejemplo, no sé, un milisegundo, y bueno, cada una de estas muestras va a estar separada a un milisegundo y demás. Este intervalo de muestreo define también lo que se llama la frecuencia de muestreo, que si tomamos la frecuencia de muestreo en Hertz, frecuencia de muestreo, que se le suele representar como F sub S, porque S es de sample o de sampling, que es muestreo en inglés. Sample significa muestra en inglés. Sampling sería muestreo. Entonces por eso se suele poner F sub S, F sampling, la frecuencia de muestreo,
es 1 dividido delta t. Y esto me daría la cantidad de muestras que estoy tomando por segundo. Sí, sí, delta t es un segundo, 1 dividido 1. ¿Cuántas muestras tomo por segundo? 1. Sí, eso es una cuenta sencilla. Bien. Me estoy dando cuenta ahora, denme un segundito, que cuando se termine la reunión yo voy a perder esta pizarra. Tendría que haberlo hecho con el otro software. No sé si la puedo guardar.